quisiera intentar aclarar, ¿no?, que hay mucha confusión en relación a los términos que definen el grande, mediano y pequeño. Cada país aplica sus criterios, ¿verdad? Entonces, en el caso de la India o de otros países como Canadá, China, por ejemplo, los umbrales para definir un proyecto pequeño son en realidad muy discutibles, por lo menos, ¿no? Pueden llegar a ser de 20, 25, hasta 50 megavatios. Recién en mayo de este año, México llegó a un acuerdo con China, firmaron este acuerdo para la innovación tecnológica de pequeñas centrales. Se llama Cooperación Conjunta México-China sobre Energía Hidroeléctrica Sustentable. Estos dos gobiernos llegaron a este acuerdo para promover, cito literalmente, miles de plantas, miles de centrales. No sabemos exactamente, no llegué a encontrar los datos concretos de cuántos miles se trata. Y esto es facilitado por la decisión del Ministerio, ¿no?, del cambio de política energética, que permite la abertura a la inversión en toda la cadena de construcción, ¿no?, del sector energético. Hay este objetivo, ¿no?, de que en pocos años, dicen así, el 40% de la electricidad debe estar generada por proyectos, así dichos, limpios. Vemos que en los últimos 10 años más o menos, o 15 ya, hay un nuevo boom de la construcción de las represas a nivel global. Pues esta es la situación, digamos, con represas actualmente en construcción y represas planeadas para el futuro. Se estima que hoy en día hay un total de 3.700 proyectos por encima de 1 megavatio de capacidad instalada. El 83% están planeadas y el 17% en construcción. Con el objetivo declarado de aumentar la capacidad global de hidroelectricidad instalada desde un 980 gigavatios del 2011 a un 1.700 gigavatios dentro de más o menos de 10 a 20 años, dependiendo de la fuente que se consulta. Los proyectos pequeños o medianos son la mayoría, más del 75% del total de hidroelectricidad instalada, pero el 93% de esta capacidad viene de proyectos por encima de 100 megavatios instalados. Pues entonces, digamos que la mayoría de la hidroelectricidad que se aprovecha viene de grandes proyectos, y los pequeños y medianos y los micros, digamos, producen una cantidad muy, muy pequeña hasta hoy en día. Pero vemos que están en expansión y pueden haber muchas razones por ello. Una de las principales, según muchos estudios y también trabajo de campo que hicimos un par de colegas, es también por los incentivos que se dan a la construcción. Entonces, bajo este paradigma, este discurso de la sostenibilidad y de proyectos ambientalmente más aceptables, socialmente menos impactantes, etc., la relajación de la legislación, esto se nota en muchos países. Por ejemplo, justamente en la India se ha rebajado la capacidad mínima a partir de la cual se requieren algunos documentos, algunos clearances, ¿no?, algunas autorizaciones. Entonces, si construyes con la capacidad instalada por debajo de este umbral, pues ya no lo necesitas. Entonces el proyecto se hace más rápido y puedes bypassar, ¿no?, muchas etapas. Lo que pasa es que muchas veces los proyectos empiezan con una capacidad instalada muy pequeña o por debajo de este umbral, y luego en el mientras pues vamos a añadir una turbina más, vamos a alargar un poco más el proyecto porque tenemos que aprovechar un poco más, porque necesitamos más, etc. Entonces son también estrategias, ¿no?,
de hacer los proyectos más rápidos, bypassar las leyes y las reglamentaciones y bueno, y hacer más negocio. Este es, es un snapshot, ¿no? Como un captazo de pantalla. Captación de pantalla del trabajo que estamos haciendo de mapear justamente estos conflictos ambientales relacionados tanto a grandes hidroeléctricas como pequeñas, y vemos que los conflictos también se solapan, ¿no? O sea, coinciden con las zonas, con los hotspots, ¿no? Con las zonas calientes de la nueva frontera de expansión del hidroeléctrico. Y vemos sobre todo que los pequeños proyectos sobre todo se dan en América Central, en Centroamérica, a lo largo de la cordillera y de la región andina, muchísimos en los Balcanes, donde hay muchísimas campañas actualmente activas, en la zona de Turquía y en toda la región himalayana y del sureste asiático. Incluso las pequeñas hidroeléctricas tienen sus impactos, y entre los cuales la fragmentación de los ríos, y esto siempre, bueno, cualquier represa, claro, fragmenta los ríos. Lo que pasa es que hay toda la población de peces que no pueden pasar, no pueden hacer sus rutas de reproducción, etcétera, pero también es un tema de libertad de movimiento de organismos que viven en el río. El río es muchas cosas, no es solo el agua que fluye y los peces, hay mucha más fauna y flora en el río y hay toda una ecología y una interacción entre ríos y bosques, etcétera. Entonces, parar ríos o desviar ríos implica toda una serie de impactos sobre la ecología en su conjunto. Pues eso, y también la relación entre las tierras aguas arriba y la formación de las costas o la formación de las orillas de los ríos en aguas más abajo. Sabemos que todos los sedimentos que los ríos llevan consigo van a formar las costas y van a formar y a consolidar las orillas del río. Si tú ya le quitas este limo, le quitas de esos sedimentos, pues las costas también sufren erosiones. Son impactos que no se han calculado, no se han compensado y muchas veces se han denegado, o sea, las autoridades las han expresamente negado, o sea, ocultado y negado. También emiten gases de metano, o sea que no es verdad que son digamos, neutrales a nivel de cambio climático. Y según además un estudio del IPCC, ¿no? del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, incluso a nivel global las emisiones de metano de estos proyectos podrían ser 10 veces mayores a lo que se ahorraría no quemando combustibles fósiles. O sea, es un tema de verdad muy serio, igual menos visible, pero muy, muy serio. Y también me gustaría subrayar la complejidad de un proyecto hidroeléctrico, aunque sea pequeño, que no es solo la cortina de la presa, ¿no? Es toda una serie de túneles, es un complejo de infraestructuras que va mucho más allá que la represa. Entonces, incluso cuando se nombra, se menciona, ¿no? Es un proyecto hidroeléctrico, uno se imagina, pues vale, la cortina, igual unas turbinas, una máquina una sala de máquinas, pero no, es mucho más que eso. Son carreteras, son túneles, son centrales o descentrales, son acampamentos de los trabajadores que la construyen, etcétera, etcétera. Y toda esta infraestructura se queda ahí. Y además, para optimizarla, normalmente lo que pasa es que una vez que llega un proyecto, pues hay que aprovechar de estas carreteras. Entonces ya aparece otro un poco más aguas arriba y otro más aguas arriba. Los proyectos pequeños normalmente, claro, se construyen en ríos más pequeños, en arroyos más pequeños, que son los del cual la gente más depende, porque es más difícil para la gente aprovecharse de caudales muy grandes de agua en ríos muy grandes, y sus vidas, su subsistencia diaria depende más de ríos más pequeños. Pues las represas pequeñas justamente llegan a estas nuevas fronteras de extracción de la commodity y la hidroelectricidad, y entonces se hace aún más invasivo de alguna forma. Además, no sustituyen
las grandes represas. No hemos dejado de construir grandes represas porque vamos por la pequeña. Eso es importante subrayarlo, reconocerlo. El discurso también está cambiando sobre el hidroeléctrico, entonces se ha pasado desde un discurso más sobre la necesidad del desarrollo, de la construcción de la nación. Las grandes represas también, ¿no?, se vinculaban a la construcción de una nación fuerte, autónoma energéticamente, que no dependa de los demás, etcétera, ¿no?, del llegar a la modernidad del Estado, a la sostenibilidad, a la green economy, ¿no?, una economía verde, a tecnologías verdes, etcétera, una energía limpia, y con actores que son viejos amigos, como el Banco Mundial, pero también nuevos actores, ¿no?, como el New Development Bank. Tenemos Sinohydro, que es hoy en día la mayor, la empresa, es una empresa estatal de China, es la mayor inversora en este tipo de proyectos. O sea, una pregunta, ¿no?, que es importante hacernos es: ¿el hidroeléctrico está de verdad, ¿no?, contribuyendo a esa transición energética de que tanto se habla? Y vemos que hoy en día, primero, la instalación de hidroelectricidad ha aumentado a nivel global, y especialmente en el área del Asia, del Pacífico y de Latinoamérica. Pero vemos que también, si miramos este segundo gráfico, vemos que el consumo de energía en general está aumentando. Entonces, que el hidroeléctrico no está para nada sustituyendo los combustibles fósiles, sino que se está sumando a ello. El primero es petróleo, el segundo es carbón, y a ver a partir del 2001 también cómo se ha disparado. Y ahí en azul las hidroeléctricas, que también aumentan. Y concluir un poco con eso, ¿no? El posicionamiento político creo que se ha un poco intuido, ¿no?, de lo que quería compartir, y que también pueden haber, o sea, que el hidroeléctrico no es, el pequeño hidroeléctrico no es un mal en sí, ¿no? Por supuesto puede ser un recurso natural, social, tecnológico muy importante que tenemos que debatir. Y ese es un ejemplo en el norte de mi región, en Italia, a la frontera entre Austria, Eslovenia y Italia. Y es una cooperativa que nació en el 1911 y ahora tiene 5 centrales con este total de capacidad, y abastecen a 5.500 familias en una superficie de 170 kilómetros cuadrados. Llegan a abastecer a toda esta población en todo este territorio, y además pueden vender algo de surplus a la red nacional, están conectados también a la red nacional. Este es un ejemplo de Soma Energía, que es una cooperativa en todo el territorio español. Es una cooperativa de energías renovables, es comercializadora primariamente, pero también tiene, como podemos ver en este mapa, compraron este microcentral de 1 megavatio en la región de Valladolid, y bueno, eso, la idea es justamente empezar también a cuestionar y igual recuperar estas mini centrales en el territorio español. Es un proceso que se está debatiendo mucho también en el territorio español, sobre todo en estos años que se están caducando las concesiones a las centrales, ¿no?, que se dieron durante la dictadura, a Endesa principalmente y a otras empresas. Pues justamente hay un debate, ¿no?, sobre todo en comunidades de montaña, donde hay estas centrales pequeñas, a ver si con una propuesta municipalista, o sea, de control ciudadano en pequeños municipios, hay un espacio político, técnico, económico también, para poder recuperar esas centrales y replantearse la manera en que se gestionan, pero también preguntarse de cuánta energía queremos y necesitamos y para qué. Entonces es todo un movimiento que estamos intentando impulsar desde la Red para la Soberanía Energética en Cataluña, en colaboración y en diálogo con otras entidades en el territorio español.